Buenas tardes, maestro Orlando Valera Alfonso. Soy el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo y aquí le presento mi video acerca de la materia que trabajamos en esta unidad, que son las bases neuropsicológicas del comportamiento humano. Primeramente empezamos la materia explicando qué entendíamos cada quien sobre el comportamiento humano, donde yo lo definí como el comportamiento humano son todos aquellos actos y acciones que son exhibidos por cada uno de nosotros como entes humanos, los cuales muchos de esos comportamientos son derivados por emociones, por valores, por nuestras culturas, por nuestra forma de pensar, por nuestra ética y por todas nuestras tradiciones. Dicho comportamiento entra en procesos de crecimiento y transformación mientras ocurre todo lo que viene siendo el proceso de la vida. Otro de los trabajos que hicimos fue acerca de entrar un poco más a fondo acerca del comportamiento humano. Podemos definir que las conductas humanas, como el conjunto de reacciones psíquicas de los seres superiores, permiten mantener relaciones en el medio, sostienen el fenómeno de la vida y por otra parte también aseguran lo que es la continuidad. La conducta de un individuo cuando se considera en un espacio y en un tiempo determinado, eso es a lo que le llamamos comportamiento. Analizamos diferentes modelos establecidos acerca del comportamiento humano, son llamados modelos freudianos, entre los cuales se clasifican en dos, el modelo topográfico y el modelo estructural. Por una parte, el modelo topográfico es el que consiste en tres etapas: lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente. Por una parte, lo consciente lo podemos definir como todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento en específico, en un momento particular. Son percepciones que ocurren en el presente a través de pensamientos, fantasías, sentimientos. Por otra parte, lo preconsciente se enfoca a aquello de lo que somos capaces de recordar, aquellos recuerdos que no están en ese momento, pero de alguna manera estuvieron en el pasado y nos sirven para tomar decisiones. Y la parte, el inconsciente, es la que podemos considerar como la parte más amplia de nuestra mente, que incluye todos aquellas cosas o aquellos momentos que no son accesibles a nuestra conciencia, incluyendo muchos que se hayan originado ahí, tales como nuestros impulsos, nuestros instintos, entre otros. Además de esta clasificación, analizamos también lo que es el modelo estructural. El modelo estructural consiste, bueno, acorde a la opinión de Freud, llegó a creer que las mentes humanas están en continuo enfrentamiento con tres tipos de exigencias antagónicas: las que se originan en el interior del cuerpo, de la realidad externa y de las restricciones morales. Los elementos de la personalidad están en constante competencia por la energía disponible que proviene de los instintos, ya sea de la vida o ya sea de la muerte. Otro punto que vimos dentro de esta materia fue el análisis del ello, del yo y del super yo. Otro punto fue lo de las escuelas conductistas. ¿Qué son estas? Las escuelas conductistas principalmente se clasifican en dos áreas: el condicionamiento clásico y por otra parte el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico tomábamos en cuenta la opinión de Iván Pablo, donde marcaba él que era un proceso donde diseña un esquema de acondicionamiento clásico a partir de las observaciones que él tenía y marcaba distintas etapas. Por otra parte, el condicionamiento clásico toma en cuenta lo que vienen siendo situaciones externas como sonidos, como lo que son refuerzos, castigos y todos esos elementos que de alguna manera influyen en esta clasificación. Otro punto que vimos fue el aprendizaje social, donde el aprendizaje social manifestamos que es una teoría que establece que el aprendizaje tiene lugar a través de la imitación e identificación con otras personas, y en la cual se establecían tres elementos, que era el modelado, los procesos motivacionales y cognitivos y los procesos perceptivos y de autoeficacia. A manera general, maestro, esto fue lo que vimos en la unidad número 1. Muchas gracias. Unidad número 2, la atención. En esta unidad analizamos muy a fondo lo que era el concepto de la atención, en la cual lo buscamos como un mecanismo fundamental que utilizan los estudiantes para contribuir a generar un aprendizaje de manera más efectiva. Principalmente partimos sobre lo que viene siendo el concepto de la atención. La atención se define, bueno, el concepto es muy variable. El concepto de la atención posee varias connotaciones según el contexto donde se aplica y según el autor y la opinión que cada uno de ellos plantea. Pero de manera general podemos llegar a la conclusión de que la atención no es más que un proceso en el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, principalmente los que son más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos las más adecuadas posibles, haciendo referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Analizando todos este tipo de conceptos, podemos llegar al punto de que la atención es un ente muy importante y sus principales funciones son las siguientes.
1. Ejerce el control de la capacidad cognitiva de todas las personas que lo aplican. 2. Activa el organismo entre situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas. 3. Previene lo que viene siendo la excesiva carga de información. 4. Estructura lo que es la actividad humana debido a que facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención. Y 5. Asegura un procesamiento perceptivo adecuado a los estímulos sensoriales más relevantes. Tiempos atrás los docentes se depositaba el tema de la atención como un punto clave para conseguir lo que era la atención o el aprendizaje de lo que era el alumno, debido a que diversos estudios respaldaban esta anécdota. Mas, sin embargo, existen diferentes tipos de atenciones, entre ellas la atención interna y la atención externa. Hablando de la atención interna como la capacidad que tiene el individuo desde su interior para atender sus propios procesos mentales. Y por otra parte, lo que viene siendo la atención externa, la cual se refiere a todo lo que es captado alrededor, sonidos, a lo mejor algún ruido, a lo mejor alguna situación de otro individuo que impacte sobre tu opinión personal, entre otros. La atención voluntaria o involuntaria. Principalmente la atención voluntaria depende de la decisión del individuo en centrarse en una actividad en específica. Por otra parte, la involuntaria depende de la fuerza con que el estímulo llega al sujeto. Otra característica era la atención abierta o la atención encubierta. La atención abierta es aquella que va acompañada de respuestas motoras, como voltear la cabeza al percibir algún sonido, como cuando una persona va caminando y de repente escucha un claxon de un camión o algo y de alguna manera llama la atención y ejercemos un movimiento físico que en este caso es el girar nuestra cabeza. Y la atención encubierta, la cual no tiene respuesta perceptible, como por ejemplo intentar escuchar una conversación sin que los protagonistas se den cuenta. A grandes rasgos, maestro, eso es lo que vimos en la unidad número 2. Gracias. Unidad número 3, la percepción. En esta unidad principalmente comenzamos platicando lo que era una definición personal mediante un audio acerca de cuál era el concepto que cada uno de nosotros tenía acerca de la percepción. Desde mi punto de vista, yo veo la percepción como la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta todo lo que son los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente en la realidad física de lo que es el entorno. Y entrando más a fondo en el tema, se hizo un análisis acerca de los diferentes conceptos de la percepción, donde principalmente partimos en el procesamiento de la información, el cual era un proceso de etapas donde la capacidad, la entrada, el procesamiento, la organización y la salida lo definíamos como el proceso de información desde que entra alguna información a nosotros, a nuestro cerebro como humanos, y de alguna manera se emite un resultado. También hablamos sobre los procesos cognitivos, los cuales los habíamos definido como un conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas por la cual se elabora la información procediente de fuentes internas o fuentes externas, por ejemplo a través de los estímulos. Dentro de este tema vimos diferentes formas de percepción. Por ejemplo, hablamos de la sensación y de la percepción. Hablamos también sobre la definición de diferentes términos, donde la sensación de alguna manera es la forma en cómo penetra en nuestra mente el mundo exterior. La percepción, cómo nuestro cerebro organiza la información sensorial. La ilusión es la percepción falsa o la deformación de un estímulo real, y la alucinación la habíamos definido como la percepción de estímulos inexistentes. Hablamos también sobre diferentes fases de la percepción. Platicábamos de la detección, de la transducción, de la transmisión y del procesamiento. También hablamos sobre diferentes tipos de agrupaciones. Por ejemplo, en la simetría mostrábamos cómo la simetría era una tendencia en nuestra percepción a agrupar estímulos de acuerdo a la ley de la buena forma. También hablamos de otra ley que era la de percepción de figura de fondo, donde tendíamos a percibir los objetos o figuras como diferenciadas de su ambiente de fondo. Otro ejemplo era el principio de cierre, en el cual por tendencia complementamos una imagen que la verdad solamente se transmitía lo que era la mitad. A grandes rasgos, el tema de la percepción en lo personal fue muy interesante, ya que nos hizo ver la manera de cómo a veces uno cataloga o etiqueta personas, conocimientos, pensamientos, formas de pensar de otras personas, y que ante esto pues uno emite un juicio con un resultado. Muchas gracias. Unidad número 4, la cognición y la emoción. Finalmente, en esta unidad hablamos sobre esos dos elementos que son muy importantes para la generación de las bases neuropsicológicas. Principalmente partimos desde el pensamiento en el que la forma de pensar y ver las cosas tiene un potencial de una manera muy, muy impactante. Uno de alguna manera tiene la capacidad de construir los sueños que tiene, o también generar problemas o malos resultados que se puedan obtener. Nuestro cerebro es el principal programador de todas nuestras emociones. Cuando pensamos de manera negativa,
es increíble cómo se presentan situaciones en las cuales complican a lo mejor el logro de algún objetivo en particular, pero por otra parte las personas que piensan positivamente o logran el éxito, es increíble cómo de alguna manera logran sus objetivos de una manera rápida y eficaz. Ante esto podemos llegar a la conclusión de que el pensamiento o el cerebro es un programador de todos nuestros éxitos o también de nuestros fracasos, en lo cual elementos como la cognición y la emoción también van ligados. Otro comentario en ese tema era de que planteamos acerca de la existencia de tres factores importantes a considerar: las creencias, la visualización de un gran propósito y el vivir también nuevas experiencias cada vez en nuestras vidas. Por otra parte, también existen nuevas tendencias que ayudan a generar una reprogramación de nuestro cerebro, siendo una de ellas llamada la programación neurolingüística. Esa técnica contribuye a modificar todas las estructuras neuronales mediante el lenguaje, es decir, mediante la forma en la que expresamos todas nuestras ideas. Otro punto que vimos en este tema fue de que es necesario siempre estar viviendo nuevas experiencias que estimulen nuestra mente para poder desarrollarla y direccionarla de una manera positiva. Es necesario mencionar que todo lo que sucede en el cerebro programará nuestras emociones, y cuando estas emociones son positivas, nuestros pensamientos mágicamente también serán traducidos de manera positiva. La última actividad que hicimos, maestro, en esta unidad fue una especie de dramatización, donde en mi caso planteé tres animales, el cuales tenían una conversación y generaban o estimulaban diferentes formas de pensar y diferentes formas de actuar. Muchas gracias, maestro. Esto, conclusión, bueno, con esta unidad ya termino lo que viene siendo todo lo que es la materia que nos impartió, la cual en lo personal se me hizo muy interesante, y pues una vez más le doy el agradecimiento en espera de su retroalimentación. Que tenga buen día. Muchas gracias.